Hablemos claro, Nicolás Lucar. Le entregas tu dinero al banco y recibe, según los propios reportes del banco y la de superintendencia, 1% de promedio. Pero si tú le pides plata al banco, ahí te quiero ver, porque el banco simplemente te asfixia con los intereses. Y las tasas pueden ser, en algunos casos y según el tipo de crédito que adquieras, hasta en el caso del banco de crédito, alrededor del 90%. Para empezar a entendernos, hay que establecer claramente los parámetros de esta discusión que estamos teniendo sobre la crisis con aquellas personas, o el efecto que la crisis ha tenido sobre aquellas personas que no tienen capacidad de pagar hoy sus obligaciones. Y vamos a repetirlo todos los días porque hay que entenderlo. No es gente que no quiera pagar, es gente que no puede pagar. ¿Y no puede pagar por qué? Porque se quedó sin chamba, porque sus ingresos se han reducido de una manera drástica y que por lo tanto tienen que escoger entre su supervivencia familiar o pagar las obligaciones que tienen con los bancos. Este es el primer problema. Pero el segundo es que esto ocurre en un contexto donde toda la arquitectura de nuestro sistema financiero está atravesado, y lo voy a decir claramente, por una profunda inmoralidad. Porque los niveles de utilidad que se han desarrollado en los bancos en los últimos años, o que se han permitido en los últimos bancos, son simplemente eso, inmorales. Es decir, no estamos enfrentando la situación de gente que no puede pagar por la pandemia, sino que es gente que no puede pagar en un contexto en el que literalmente ha estado trabajando para los bancos. Y escuchen estas cifras, se las pedí ayer al economista Gino Michelini, para que me explique un poco los números, porque él es un especialista. Banco de Crédito del Perú. ¿Cuánto dinero movió de la gente el año 2019? 80 y tantos mil millones de soles. ¿Y cuánto le pagó a la gente por ese dinero? El 1%. El 1%. 800 millones de soles fue lo que le pagaron a la gente. ¿Y cuánto se metió al bolsillo el banco de crédito? Es decir, los dueños del banco como utilidades. 3.600 y tantos millones de soles. Es decir, 4.5 veces lo que le dio a la gente que hace que el banco funcione. Entonces, a mí me resulta hasta, parece una broma que vengan a hablar de se puede perjudicar a los ahorristas que han de... Por favor. Si los intereses, es decir, tú le entregas tu dinero al banco y recibe, según los propios reportes del banco y la de superintendencia, 1% de promedio. Pero si tú le pides plata al banco, ahí te quiero ver, porque el banco simplemente te asfixia con los intereses. Y las tasas pueden ser, en algunos casos y según el tipo de crédito que adquieras, hasta en el caso del banco de crédito, alrededor del 90%. Es decir, estamos hablando de una proporción pues monstruosa. O sea, acá el problema que tiene que definir el gobierno es para quién está gobernando. ¿Qué es lo que le interesa al gobierno? No estamos hablando de la estabilidad del sistema financiero, ¿ah? Porque si los señores del banco de crédito no tienen 3.600 millones de utilidades, sino 1.800 millones de soles de utilidades, que es muchísimo dinero en el Perú, y los ahorristas reciben 2 o 3 veces lo que reciben, es decir, si en vez de llevarse el banco tanta utilidad se lo diera a los ahorristas, la historia del Perú sería otra. Si los créditos fueran más baratos, más accesibles, la historia sería otra en el Perú. Entonces, es engañoso pretender decir en el marco de esta discusión, ¿no es cierto?, que las medidas que se tomen, por ejemplo, de postergar o de darle periodos de gracia, como ha señalado el economista Jorge González Izquierdo, de hecho, la gente va a necesitar alrededor de un año, hay que bajarle los intereses, pero no alrededor del 20%, pues, ministra.
O sea, ¿de qué estamos hablando si las tasas de interés que cobran son simplemente inmorales? No se va a afectar el sistema financiero porque los banqueros dejen de ganar lo que están ganando. Es decir, insisto, si el Banco de Crédito no gana 3.600 millones de soles este año, sino la mitad, uy, pobrecito, solo van a ganar 1.800 millones de soles de utilidades. Mientras los ahorristas han recibido 800 el año pasado. Es decir, no hay proporción. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que hay que rayar la cancha de lo que estamos discutiendo. Es decir, no estamos hablando solamente de la necesidad de tirarle un salvavidas a la gente que desesperadamente lo necesita, sino de cambiar las reglas de juego en el sistema bancario en el Perú, que no puede seguir funcionando con estas reglas que tienen un solo objetivo, que los dueños de los bancos se forren, y se forren, insisto, de una manera inmoral, porque eso es inmoral. 3.600 millones para los dueños y 800 millones de soles para los que ponen el billete y hacen que el banco funcione. Eso es inaceptable acá y en ninguna parte del mundo. En ninguna parte ocurre algo así. Pero nosotros lo permitimos, pues, y es hora de que empecemos a cambiar las cosas. Hablemos claro, Nicolás Lucar.